En este video, determinaremos una función exponencial dados dos puntos usando la TI-84. Se nos pide determinar la ecuación de una función exponencial que pasa por 0,6 y 2,13.5. Se nos pide que indiquemos el valor inicial, y si la función representa crecimiento o decaimiento exponencial. Y finalmente, determina f de 5. Observe cómo el primer par ordenado es 0,6, y dado que 6 es la salida, cuando la entrada es 0, debemos reconocer que 6 es el valor inicial o el valor de A. Asumamos que no reconocemos esto. El primer paso es ingresar los pares ordenados en la calculadora gráfica, y hacemos esto en la lista 1 y la lista 2. Ingresaremos los valores de x en L1 y los valores y en L2. Yendo a la calculadora, presionamos Stat y luego Enter. Declaramos L1 y L2 yendo al principio de la lista, presionamos Clear y luego Enter. Y ahora ingresaremos los valores de x en L1, que son 0, Enter, 2, Enter. Flecha derecha a L2 e ingrese los valores y de 6, Enter, 13.5 Enter. Ahora volveremos a la pantalla de inicio presionando Second Mode y realizando una regresión exponencial. Presionamos Stat, flecha derecha una vez para calcular, y ahora necesitamos seleccionar la regresión exponencial, que es la opción 0. Entonces, si nos desplazamos hacia las 9 pasadas. Express representa la regresión exponencial. Presionamos Enter, y ahora si no ve esta pantalla porque tiene una TI-84 anterior, puede presionar Enter. Para realizar la regresión exponencial. En esta versión más nueva, hacemos flecha hacia abajo para calcular, y presionamos Enter. La función exponencial tiene la forma de, y es igual a veces b elevado a la potencia de x donde a es igual a 6 y b es igual a 1.5. Avancemos y registremos esta información. Entonces, nuevamente, tenemos a es igual a 6 y b es igual a 1.5. Y convirtámoslo a una fracción. Si volvemos a la calculadora, si ingresamos 1.5 más, Enter, Enter. Observe cómo convierte 1.5 a 3.2. Entonces, no importa si usamos el decimal o la fracción porque ambos son exactos. Entonces, nuestra función exponencial usando notación de funciones f de x es igual a, que es 6, veces b, que es, voy a usar 3.2. Elevado al poder de x. El valor inicial es a, que es 6. Debido a que la base es 3.2 o 1.5, que es mayor que 1, tenemos un crecimiento exponencial. Y finalmente, se nos pide determinar f de 5. Entonces, sustituimos 5 por x, lo que nos da 6 veces 3.2 elevado a la quinta potencia, y ahora volveremos a la calculadora. Tenemos 6 y luego multiplicado por 3.2. O 3 dividido por 2. Elevado al poder de 5, Enter. Convirtamos esto a una fracción presionando más, Enter, Enter. Lo que nos da 729,16. Espero que hayas encontrado esto útil.